3:27. Pablo Maquino. Lo cierto es que uno se indigna mucho con hechos como este asesinato a una oficial, lo que quiere decir que imagínense en un país donde una oficial de una institución bien armada, que sabe utilizar bien su arma, es asesinada delante de quien quiera verlo a las 7 de la mañana. Y el mismo vocero de la institución habla de cómo ellos a los muchachos les dicen que se cuiden. ¿Qué le queda a la inmensa mayoría del pueblo dominicano ante lo que estamos viviendo? Bueno, un nivel de indignación como el que está ocurriendo, y ocurrió hoy en la urbanización Fernández, donde un señor indignado vio a un ladrón arrebatarle una prenda a una jovencita, se tiró de su vehículo y le entró a tiros y lo mató. Eso la verdad es que es difícil argumentar en contra de eso, aunque la ley manda a no hacerlo, porque usted no está facultado para eso. Ahora, el nivel de indignación popular está llevando a la gente a posiciones desesperadas. Uno de repente ve que se van sumando absurdos. Señores, Yolanda lo presentó como un Macondo News, que lo es, pero si bien es algo risible, la noticia no deja de ser trágica. Cuando en una institución, en un local de una institución de la segunda ciudad del país, el local de la Policía Nacional, se entra y se roban lo que se robaron, un iPad y unos talones de gasolina, es que estamos tocando el fondo. Perfecto, lo único que uno se harta y vuelve y se harta de la frase tan citada del poema de Celaya. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Ahora, ¿qué se está haciendo desde el Estado Dominicano ante lo que estamos viviendo? Donde ya ni siquiera sirve que usted ande armado, que además de andar armado sepa usarla y que además tenga un uniforme de la autoridad. No, entonces viene ¿qué hacer? Bueno, hay que acelerar filtrar a la policía. Bueno, manos a la obra, modificar, profesionalizar al Ministerio Público y a los jueces para que sean más ágiles. Evaluar el Código Procesal Penal, a ver si es demasiado garantista o está bien o está mal. Ahora, lo que no podemos seguir haciendo es viviendo como vivimos. Una situación donde incluso hace 10, 15 años muchos de nosotros compramos pistolas y gracias a los señores Peralta por el descuento. Porque bueno, y un amigo de Cristian nos llevó y nos dio un entrenamiento. ¿Tú recuerdas, Cristian? Sí. Porque el país se estaba acabando. Sí, lo recibimos. De repente pasaron 15 años y ahora lo que aconseja es que usted no ande armado. Y si anda armado, que ni siquiera se entere, porque usted es más atractivo a la delincuencia. Dios. Ahora, la delincuencia siempre va a contar con algo que nosotros no tenemos, que es el elemento sorpresa. Entonces, usted puede ser un diablo a caballo tirando en un polígono. Pero ¿y qué pasa con el elemento sorpresa? Orlando Martínez lo mataron con una pistola en la gaveta del vehículo. Exacto, era exactamente una 38. Que fueron a darle un susto, un revólver 38, y de ahí vino. Pero a donde yo quiero llegar. Y un abogado, paréntesis, alegó eso, dijo que era un susto, que si él no hubiese hecho ese intento de tomar el arma, no lo matan. Es decir, y que en ese momento le dije, o sea, embuste. Que fue en defensa propia, sí, que el asesino. Oye, pero qué bárbaro. Sí. O sea, que si hubiera quedado vivo habría que someterlo a la justicia por fresco. Sí, claro. Bueno, pero a donde yo quiero llegar esto es que son fuertes. Hay que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Sí, pero ¿cuáles son las últimas? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se está haciendo? Tenemos la experiencia neoyorquina, tenemos exitosa, tenemos la de Bogotá de los 80 y parte de los 90 exitosa, tenemos las no exitosas de las maras de Centroamérica, El Salvador, Honduras. Para todo esto hay especialistas. Aquí se diseñó un excelente, en cuanto al diseño, programa
de lucha contra la delincuencia en el gobierno, en la gestión de Almeida, pero a la hora de la educación, de la aplicación, nos quedamos en los piropos y en aquellas fiestas y aquellas cosas. En definitiva, lo que yo ya termino, yo clamo es porque las fuerzas vivas y hasta las moribundas, los funcionarios competentes y hasta los incompetentes, se reúnan con el resto del país y lleguemos a unos acuerdos nacionales de aplicación de la ley, de mejorar lo que se tenga que mejorar, porque el problema de esto es que la reacción de la gente es al darle para abajo ante la indignación, y ya sabemos, la historia enseña que el darle para abajo no ha hecho sino agravar la situación. No es como dijo un dirigente del partido de la Iglesia Católica, de que a los delincuentes hay que responderle con su misma moneda, con su misma arma. No, no, no. No se trata de que el delincuente usted vaya y lo mate porque él anda matando. Se trata sencillamente de que el Estado tenga capacidad para aplicar la ley. Para hacer eso tiene que tener una policía profesionalizada, un ministerio público que sepa hacer las cosas, unos jueces una justicia más ágil, y que las cárceles no sean centros universitarios de capacitación para la delincuencia por unas mafias que nadie puede controlar. Agrégale a eso, solo como un apunte, que me parece muy pertinente todo lo que tú has dicho sobre este tema. Agregarle a eso que el Estado Dominicano también tiene que trazar una política para influir en las condiciones sociales y económicas que constituyen en gran medida el caldo de cultivo del crecimiento de la delincuencia. Mira, hubo un hecho de una comerciante asesinada también. Oí a su madre que decía con mucho dolor, ¿dónde están los derechos humanos? 2 jóvenes en Guachupita que lo asesinaron desde una motocicleta también. Pero sobre la reflexión de Pablo y qué hacer, el padre de esa oficial decía con muchísimo dolor, yo lo que le pido al jefe de la policía es que termine con esas lacras. Óyeme, el hombre no podía hablar. Es una madre de 4 hijos, y decía él y decían familiares que era hombre y mujer. Es una forma de ello expresar que tenía todas las responsabilidades, además de la del uniforme, la de autoridad. Entonces, cuando es atractivo estar armado, cuando se desafía el uniforme, que el uniforme y el arma no son disuasivos, sino atractivos, esto se jodió. Chávez terminaba diciendo, bueno, política, hay una serie de políticas por ahí encaminadas. Hay un 911 también encaminado. Ahora, yo quiero unir eso brevemente con una reflexión que hacía el presidente de la República en Higüey en el fin de semana, diciendo, señores, yo voy a hacer una traducción libre. Sí. Aquí no hay cuarto. Hemos tenido que pagar 42 mil millones para servir la deuda enero, febrero. Los bonos todavía no han sido colocados. Hay obras que tendrán que esperar, y el dinero es para el 4% en educación, para la nómina pública, para el servir la deuda, 4% de la educación, el bendito subsidio barril sin fondo del subsidio eléctrico. Esos son los 4 elementos. Yo le decía, aquí no hay dinero y tenemos que seguirnos endeudando para cumplir con esas insatisfacciones sociales. Entonces, yo me pregunto, en el contexto de estas reflexiones que hacemos, ¿dónde está el dinero para invertir en todas esas políticas de las que Pablo hablaba, de prevención, de cuidado, de protección, y las políticas de las que Chávez hablaba, de la inversión social? Porque hasta ahora se hacen importantes esfuerzos ahí, pero bueno, 200 millones aquí, las habichuelas de por allá, los mangos del otro lado. Pero aquí estamos viviendo una situación sumamente grave donde la mitad de los recursos son para servir la deuda y necesariamente para construir
una parte de lo que necesitamos, tenemos que seguirnos endeudando. Y este año son 4,000 y pico de millones para servir la deuda. Y el presupuesto del año que viene probablemente ande por ahí en préstamos para poder equilibrarlo, para poder manejarlo. Entonces, es un tema sumamente grave, explosivo, y por eso uno cuando oye hablar de las benditas habichuelas o los 176 millones para regalos a madre, uno se indigna. Dentro de este contexto, que además hay que partir una tableta de baja lengua, ¿qué le dice? Sí. En el hospital Luis Aybar, que los médicos decían que es un servicio de medicina de guerra que están aplicando, porque no hay para una tableta de madera para bajar la lengua de los niños. Y hay otro hospital por ahí que lo están declarando en emergencia, porque se quitó la cuota de recuperación y no se ha podido colocar el dinero completo para resolver eso en presupuesto. Entonces el administrativo hoy decía, bueno, estamos mandando tal cantidad de dinero y mañana vamos a aportar otro, pero no es el dinero que necesitan esos hospitales. Es un esfuerzo adicional fundamentalmente por la chikungunya, que es otro tema. Entonces es un cuadro y uno no quisiera, como comenzando el programa un lunes, hacer este examen. Pero es la realidad. Pero esa es la durísima realidad que nos aplasta. Mira, añádele a ese cóctel macabro la impunidad. Eso. Ante todo. Ante todo, porque mira, mencionabas los hospitales en emergencia y aquí mucha gente indignada con estos 170 y tantos, casi 180 millones de pesos para repartir en electrodomésticos el Día de las Madres. Y en vez de agachar la cabeza, salen a defenderlo. Pero no pasa nada. Pero piensa que un día como hoy, en 1994, desapareció Narciso González. El Estado Dominicano ha sido condenado por este hecho, debido a que para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, este es un caso que permanece abierto mientras no se sepa el paradero de Narciso González, que continúa desaparecido para todos los fines. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó por la no solución del caso al Estado Dominicano. Ordenó una investigación y perseguir a los responsables. Hace 20 años de la desaparición de Narcisazo, un día como hoy. Se ha acusado a mucha gente, se han esgrimido todo tipo de teorías, incluso algunas francamente rocambolescas, como la especie del suicidio, un suicidio también orquestado que el supuesto perpetrador se escondió el cadáver de sí mismo, tú ves, o sea, una cosa ridícula completamente. Y hubo gente que quiso defender este adefesio. Todas las investigaciones apuntan a que Narciso González lo llevaron a algún lugar militar, que fue una idea de algunos para darle un susto y que en lenguaje conocido se le dañó el preso. Explica qué es la terminología que se le si dañó se le el dañó preso. Es que lo que iba a ser una golpiza se convirtió en la muerte y luego desaparecieron el cadáver. Como el susto de Orlando, era un susto. Exacto. Entonces, este señor que tenía una condición de salud un poquito delicada, pues aparentemente sufrió algún tipo de colapso, murió y lo desaparecieron, el cadáver. Entonces, hace 20 años han pasado gobiernos del PRD y del PLD. Esto fue en un gobierno de Balaguer, en el último. Vino Leonel Fernández, se había hablado de su profesor Narciso González. Luego vino Hipólito Mejía. En la universidad. Luego vino Fernández otra vez. Ahora está Danilo Medina. Todavía no sabemos
qué pasó con Narcisazo con certeza. Es decir, hay muchas hipótesis y hay nombres que se mencionan, pero como no hay una sentencia, yo no me atrevo a aportarlos. Pero es la impunidad, señores, que nos carcome. Y cuando nosotros vemos la violencia en las calles, no es más que una expresión de la frustración que produce la impunidad. Cuando usted piensa que el sistema no le resuelve, sino que usted tiene que resolver lo que sea por fuera del sistema, entonces estamos ante una sociedad en peligro de disolución. Cambio para más.